Ave María Purísima, sin pecado concebida, buenos días. Visitando este lugar especial llamado Lugar del Milagro aquí entre las localidades de Villarrosa y Celaya, Partido del Pilar, ¿no? El Partido del Pilar tiene el gran regalo, el honor de poseer dentro de sus límites toda esta zona. Este predio es una pequeña parte, no es todo lo que era la estancia de la Virgen, desde el río Luján hasta el arroyo Burgueño, 1,5 leguas de fondo por 1/4 de legua de frente. El lugar donde ocurrió el milagro de la carreta de la Virgen de Luján en 1630, ¿no? Y bueno, y un montón de cosas que se nos van juntando en este 2020, que también para nosotros es tan absolutamente especial, inesperado, en muchos sentidos. Pensemos que en este año, hasta el 8 de diciembre, estamos viviendo un año mariano, que comenzó el 8 de diciembre del 2019, con motivo de cumplirse los 400 años de la Virgen del Valle, allí en Catamarca, que es de una importancia trascendental para toda la Argentina. Y llamativamente, o no llamativamente, sino algo que fue una señal muy fuerte, una experiencia muy fuerte, el señor obispo, allí en Catamarca, cuando fue la misa principal del centenario, en abril de este año, hizo como un lanzamiento conjuntamente, dijo él, con el señor arzobispo de Mercedes Luján, de estos 10 años que nos quedan de recorrido hasta el 2030, donde vamos a celebrar, Dios mediante, el 4º centenario de la Virgen de Luján, ¿no? Y ellos lo han unido, y lo hemos sentido aquí también mucho, y por supuesto en este lugar donde ocurrió en 1630 el milagro de la carreta de la Virgen de Luján, hemos palpitado con este lanzamiento y con estas fechas, porque son 10 años que son un camino donde María está al inicio, María del Valle, hasta María de Luján, es la misma Madre de Dios, siempre lo decimos, ¿no? Pero algo que sentimos como algo muy fuerte. Y por supuesto aquí en Villarrosa, aquí en este lugar, también imagino que en la capilla que está allí afuera, que fue lo primero que se construyó con motivo del descubrimiento, digamos así, de la zona exacta donde había ocurrido el milagro de la carreta de la Virgen de Luján. Y para el Partido del Pilar, sin duda es un tesoro, es una nota especial, ser el único municipio, por supuesto, de la Argentina, que tiene el privilegio de contar dentro de sus límites el lugar donde se detuvo la carreta y donde comenzó la devoción a la que se iba a convertir con el paso de algunos años en la patrona de la República Argentina, ¿no? Entonces, sin duda las fechas, cuando son recuerdos, pueden quedar en eso, en una fecha, como un cumpleaños sin mayor trascendencia, pero sin dudas, tratándose de la patrona de la nación y tratándose, fíjense ustedes, lo que ha sido este año, cuando comenzamos el año pasado, el año mariano, el 8 de diciembre, con la Virgen del Valle, no nos imaginábamos en ese momento lo que íbamos a tener que vivir en este año, como así tampoco nos imaginamos lo que vamos a tener que vivir hacia adelante. Pero hemos comenzado este año mariano bajo el manto de la Virgen y queremos hacer estos 10 años de recorrido también en compañía de María hacia una realidad que no sabemos exactamente, por supuesto, cómo será, a la normalidad de Dios, que en realidad es la única normalidad que es plena, ¿no? Es lo que Dios quiere, que es lo mejor para nosotros, vivir en sus mandamientos, vivir realmente como hermanos. Entonces, sin duda, yo siento, y aquí sentimos esa carga, también esa responsabilidad espiritual, más allá de que uno quisiera organizar. Les cuento que, por ejemplo, a un mes, estamos hoy a noviembre, primeros de noviembre del 2020, no sabemos exactamente en qué va a consistir nuestro habitual o tradicional 8 de diciembre, ¿no? Pero eso no le quita las ganas, no le quita justamente la expectativa, las ansias de que tenemos que encontrar un camino para algo diferente, que no será siempre la normalidad que muchas veces, a veces nuestra comodidad o la forma de vivir simplemente del mundo espera, sino, vuelvo a repetir, una normalidad según lo que Dios quiere, que es la verdadera, la que nos va a hacer siempre felices y libres, ¿no? Entonces, por un lado esto, por otro lado creo que es inevitable unir este lugar, siempre ha sido así y lo será, y más acercándose hacia el centenario dentro de 10 años, en 1630, porque hay un personaje central que es el Negro Manuel. Hace
apenas un par de años, la Iglesia comenzó un proceso de beatificación del Negrito Manuel, junto con el padre Salver, aquel sacerdote francés que fue, entre otras muchas cosas, el iniciador de la construcción de la basílica, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que el Negrito Manuel debería ser nuestro conductor, nuestro inspirador hacia esa fecha, ¿no? Y siempre que hablamos del Negro Manuel, lógicamente, va a estar unido al tema de la esclavitud y de la libertad, ¿no? El Negro Manuel fue esclavizado por hombres blancos que se decían cristianos. Él también estaba esclavizado por ciertos puntos de lo que era su cultura. Yo la conozco mucho, he viajado a Guinea-Bissau, es uno de los países que conforman toda esa costa, he viajado 4 veces, sin duda que uno idealiza y admira muchas notas culturales de esa África negra, que realmente tiene puntos espectaculares que todos deberíamos conocer y profundizar, y también tiene, también eso en mi último viaje pude profundizar, otras muchas miserias, ¿no? Como por ejemplo los niños que nacen con algún defecto, todavía sigue la costumbre de pensar que son niños embrujados y por lo tanto la misma tribu se deshacía y aún se deshace de esos niños por considerarlos que tienen como una especie de maldición. Y otras muchas cosas, de las cuales también la religión cristiana como tal, no como la religión simplemente del conquistador, de un capitalista disfrazado de cristiano que en el fondo le importaba más tener tierras, aumentar su riqueza y no tener en cuenta otros derechos fundamentales de la persona que estaban velados. Entonces también hace falta una purificación de la religión, pero sin duda también el negro, al ser bautizado, al ir descubriendo lo bueno de la religión cristiana, fue liberado, dejó de ser esclavo también, por ejemplo, del miedo, porque estas costumbres que no son plenamente humanas en la cultura, por ejemplo, como en todas las culturas, en la cultura del África negra, son producto del miedo. Era el miedo a la maldición, por ejemplo, de esos bebés, los que habían maldecido la vida de ese bebé, lo que hacía que por miedo había que sacarlo de la tribu. Entonces, esto es muy importante. Fue liberado del miedo a los falsos dioses, a los dioses del terror. Todos los dioses, en el fondo los ídolos, siempre provocan terror. ¿Por qué? Porque si vos no los servís, si vos no los venerás, te van a maldecir, te van a traer mala suerte. Fíjense, por ejemplo, pocos conocen cómo se originó esta fiesta, llamémosla así, de Halloween. Era un demonio en la cultura celta que si en ciertas familias no se hacían sacrificios de niños o de jóvenes vírgenes, de chicas, el demonio iba a pasar destruyendo a las familias y por eso se encendía una vela dentro de una calabaza calada y se ponía en la casa, a la puerta de la casa donde se había cumplido con ese ritual diabólico. Así nace Halloween, ¿no? Y mucho hoy en día mantiene eso. Y el tema es muchas veces el miedo, ¿no? Yo creo que hoy en día también estamos todos, yo como sacerdote lo detecto, cada uno de ustedes, por sus compañeros de trabajo, su familia, nuestra mente, qué va a ser nuestro futuro, el trabajo, la situación económica, la salud, tantas cosas. El ser liberados del monstruo, del ídolo, del temor y del miedo, porque Dios es un Dios de amor y lo es siempre. Dios siempre es un Dios de amor. Necesitamos mucho en estos tiempos para que la Virgen nos libere de muchos falsos dioses y de muchos ídolos terroríficos que pretenden también dominar nuestro corazón y nuestra alma y dirigir nuestra voluntad por fuerzas que no son las fuerzas del amor. La única fuerza que triunfa siempre es el amor. Todo lo demás siempre tarde o temprano se cae. Por eso el Negro Manuel, él experimentó, yo siempre he tratado de reconstruir, de unirme un poco a su mente, hemos hecho un librito, una sencilla revistita, cuál fue el camino que él hizo de toda esclavitud, porque también, gracias a la Virgen, el Negro Manuel fue liberado de la esclavitud del blanco, ¿no? En un momento, gente que lo quería, paga el precio del negrito para que pudiera ir, cuando ya la Virgen no estaba aquí en esta zona, aquí en la zona de Villarrosa, Celaya, partido de Pilar,
vieron que el negrito reclamaba que él no lo podían separar de la madre. Se la habían llevado río arriba y no habían hecho un arreglo por él, el esclavo, que era considerado un mueble, ¿no? Era una propiedad, como cualquier otra cosa prácticamente. Y un grupo de vecinos, auténticos cristianos, juntan dinero, le pagan a los dueños de este campo, en ese momento eran 3 hermanos, uno de ellos era un sacerdote, ni más ni menos, y el negro sale libre, ¿no? Y él dijo, yo el único lugar donde quiero estar es servir a mi madre, a mi ama, y efectivamente fue. Y dice el padre Estrada que podemos considerar que posiblemente el negro Manuel fue uno de los primeros esclavos liberados de esa esclavitud. Entonces él fue el hombre que fue pasando de toda esclavitud, las esclavitudes que traía por su cultura, como así traía enormes valores que se potenciaron aquí y que le debemos a este negro africano el haber defendido a la Virgen. Posiblemente se hubiera perdido si no hubiera sido por él, por esa garra, por ese temperamento, por esa sangre africana, por ese enfrentar a todo el mundo si era necesario para defenderla. Y fue liberado también de todas esas sombras, esos miedos, esos falsos dioses terroríficos que también traía como una carga cultural, y fue liberado de a poco de la carga, de la mala cultura, de la mala religión o de la religión mal interpretada o mal vivida por el hombre blanco que decía detentar la verdad, ¿no es cierto? Entonces a él lo tenemos que tratar de ponerle, aparte fíjense, podemos pedirle en forma privada, todavía no podemos rezarle como a un santo, pero siendo siervo de Dios en la iglesia, en forma privada podemos y hasta debemos pedirle y después dar testimonio. ¿Por qué no le vamos a pedir a Negrito Manuel que esta fecha del 2020 al 2030, este camino que se nos ofrece, si bien ya podemos pensar, imaginar celebraciones, eventos a nivel nacional, a nivel de la Basílica de Luján, por supuesto, en este lugar ya nuestra imaginación vuela, qué bonito, que no sé, que hasta el Papa viniera algún día, ¿no es cierto? Sí, pero pensemos en el camino que se nos ofrece. Tenemos que abrir mucho nuestro corazón. Y toda esta situación que estamos viviendo, un poco en este gran silencio que se ha hecho, es como que se ha paralizado mucho o todo, es por un lado algo que nos preocupa, pero por otro lado yo estoy diciendo y estoy tratando de vivirlo yo, una enorme oportunidad. Una oportunidad de amor, una oportunidad de abrirnos como una flor a algo nuevo. Sí, algo nuevo. Y sin duda que para esto nuevo, que también nos da miedo, porque lo nuevo siempre nos va a dar miedo, sobre todo cuando es verdadero amor, porque siempre van a aparecer ensoñaciones, misticismos, mesianismos, falsos salvadores, abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiera dar, para preparar una Argentina realmente diferente. Tenemos muchas cosas que lamentar, muchas cosas que nos dan miedo, muchas divisiones, muchas preocupaciones. Yo tengo grandes preocupaciones, queridos hermanos y hermanas, de las cosas que pueden llegar a venir, muchos pronósticos que son para mí también negativos, muchas expectativas, y yo siempre digo, esto no es una opinión ni política, ni social, ni económica, porque realmente eso no es mi oficio. A mí me preocupa la persona integralmente, y tengo miedo también, y quiero hacer este camino y ser también un iluminador, ¿no? Del camino, y tengo que abrir mi corazón para que ella, la madre, y el negrito Manuel, la iglesia entera, nuestro Señor Jesucristo, me iluminen en esta bellísima y también muy especial aventura que nos toca en estos 10 años hacia una Argentina libre. Ese sería el lema que nos gustaría utilizar para el próximo 8 de diciembre. Argentina 2020-2030, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de Luján, Argentina plenamente libre, una Argentina llena de Dios, con todos como hermanos dentro, ¿no?